Es un proceso donde empieza la parte de la coordinación, de todo lo que es la parte de la comunidad. Ya vamos a ver el proceso que se da en el hospitalario propiamente, donde como siempre la comunidad va a activar el sistema de emergencia. Puede ser que no te llamen directamente a tu servicio hospitalario privado o público, sino que se active algún sistema que se tenga en el país de cada quien y este active al sistema hospitalario. Pero igual el proceso es exactamente lo mismo. El despacho a nivel de cabina, vamos a tomar cómo hacer la parte de la sucesión. La siguiente. Siguiente, por favor. Entonces vemos aquí en el flujograma del ciudadano, donde vamos a ver, la anterior, perdón Luis. Vemos el flujograma del ciudadano, donde el ciudadano tiene que ser la parte fundamental. Hay muchas discusiones se hacen que si tiramos muchas pruebas, que si no muchas pruebas. Realmente en la parte epidemiológica es importante, pero en la parte real de la parte clínica. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve tener 50,000 pruebas positivas o tener 5 pruebas positivas o correr muy pocas pruebas si la ciudadanía, el ciudadano común, no lleva el proceso de todas las normas para evitar el contagio, toda la parte del lavado de manos, el gel con alcohol del 70% o más, la parte importante de lo que sería el distanciamiento social. O sea, de nada nos va a servir el resto si no hacemos esto. Una base fundamental acá es la prevención primaria. Nos referimos a evitar que se produzca. Si la prevención primaria no funciona, entonces tenemos que atender el problema. La siguiente. Entonces, viendo el proceso, estamos tomando de base el documento realizado por los grupos CMT regionales de OPS o OMS. Si alguien no conoce la estrategia INT, que es el de siglas en inglés, Emergency Medical Team, respuesta a lo que son emergencias y desastres, que va de la mano con las células de coordinación y atención para la parte de desastres, en la parte de asesoría de Naciones Unidas y la Organización Panamericana y Mundial de la Salud. Entonces, viendo este proceso, vamos a ver que el primer punto, como cualquier, recordemos que la atención hospitalaria tiene fases, y la primera fase es la activación. En la activación, vamos a ver gestión de la llamada de despacho, la identificación de los pacientes en investigación, la asignación de los recursos según la gravedad, la comunicación y coordinación con la red integrada de servicios de salud. Recordemos también que aquí lo más probable es que en cada país vamos a tener un proceso por medio del cual se va a activar y a dónde se va a activar la posibilidad del problema que está existiendo y los casos probables o casos sospechosos de coronavirus. Y sobre esa base, tiene Luis ahí la posibilidad de poder callar todos los micrófonos. Sí, ya voy a cerrarlos. Entonces, tenemos luego la comunicación, tenemos la activación y la notificación. Y es una parte importante donde los operadores de despacho van a realizar toda la información necesaria para saber el tipo de paciente que tenemos, las probabilidades que vamos a tener, ¿verdad? Que dar las instrucciones previas a la llegada, ¿verdad? Los familiares tienen que dar todo ese tipo de información o si se activa por medio del sistema, el sistema tiene que dar este tipo de información. Luego vamos a ver toda la parte del equipo y el entorno del operador del despacho, donde las estaciones de la central de despacho, para que se va a realizar el despacho de unidades, tiene que tener también todos los medios suficientes para mantener el ambiente limpio para poder realizar. La siguiente, por favor. Luego pasamos a lo que serían las tareas previas al transporte del sistema de emergencia. Aquí vamos a ver, detectar, aislar, informar. La siguiente, Luis, por favor. Estamos viendo una diapositiva donde vamos a valorar, antes de llegar propiamente en la parte previa al transporte, vamos a hacer la valoración si el paciente es de bajo riesgo, si es de moderado o de alta complejidad. Sobre esa base, ¿cuáles son los que necesitamos aquí, los equipos de protección personal que vamos a realizar? La siguiente. Sobre esa base vamos a ver las tareas previas al transporte y el sistema de emergencia. Vamos a hablar lo que es el DAR, ¿verdad? Que sería detectar, aislar e informar o reportar, por eso hablamos la R de DAR. ¿Verdad? Los equipos de respuesta tienen que mantener la distancia siempre con el paciente hasta donde sea posible de 1 metro.
Si nosotros tenemos que hacer acercamiento al paciente, pues definitivamente con los equipos de protección personal, que vamos a ver más adelante. La preparación de su equipo de protección personal para cuando lleguemos a la escena, ¿verdad? En esa preparación, todo personal que responde a las emergencias debe recibir la capacitación del tipo de equipo de protección personal que tiene, cómo utilizarlo, ya tanto para colocarlo como para mientras lo tenga colocado, como la parte importante de cómo retirarlo. Luego viene la parte de la confirmación del paciente y la investigación, ¿verdad? Aquí miramos dentro de esto también la higiene de las manos, limitar el contacto directo hasta donde sea posible, cómo y dónde quitarse el equipo de protección personal al terminar la actividad. Sea si estoy en un hospital, pues si voy a regresar a la unidad, pues buscar un área donde pueda eliminar. O si regreso a la ambulancia y regreso a mi base, pues donde puedo eliminar y luego la contaminación de la unidad. Toda la parte de los procedimientos que generan aerosoles, que es una parte importante para nosotros en el manejo de vía aérea, sobre todo en el paciente grave, en el cual tenemos que manejarle la vía aérea. La siguiente. La próxima, por favor. Gracias. Aquí miramos un cuadro, algunos cuadros que podemos ver de los equipos de protección personal. No voy a entrar en detalle porque el tiempo no me lo permite. Pero aquí tenemos cómo evaluar a un paciente en un caso presunto, conducir el compartimiento aislado del paciente. No es lo mismo que seas el médico o paramédico que vas a atender directamente que el piloto que va en su parte propiamente dentro de lo que sería el compartimiento del piloto. ¿Verdad? El conducirse en un compartimiento aislado con el paciente no es lo mismo una ambulancia con compartimento aislado que una ambulancia sin comportamiento aislado. El paciente con COVID que sea puede ser presunto o está confirmado. Eso nos dice el tipo de mascarillas, la higiene de las manos, si la mascarilla si es una respiratoria, si es a usar batas, gafas o caretas protectoras. Ante cualquier duda, nosotros tenemos que utilizar el mayor nivel de protección que tengamos. Seguimos hablando que para el proceso de protección respiratoria, idealmente la N95 o la FFP2 o FPP2, como le queramos llamar. Y por supuesto, caretas protectoras, que hay muchas formas de hacer caretas protectoras improvisadas cuando no tenemos, ¿verdad? En un momento determinado. Vamos a ver ahí también el nivel de atención, ¿verdad? Toda la parte de la limpieza de la ambulancia, que es una parte fundamental. Que mientras estemos haciendo la limpieza, tenemos que mantener los equipos de protección personal. Y hasta que terminemos la limpieza de la ambulancia, vamos a eliminar adecuadamente los equipos de protección personal. Tenemos que ver nuestra higiene de manos. Como ya habíamos hablado, limitar el contacto directo, cómo quitarse el equipo de protección y la protección que generan los aerosoles. Aquí es bien importante ver la ventilación con mascarilla y bolsa autoinflable, realmente no se recomienda. Igual que la cánula de May, ¿verdad? Tener cuidado si vamos a hacer succión orofaringia o la intubación endotraqueal y cómo vamos a hacer para protegernos de los aerosoles del paciente en ese momento. O los tratamientos con nebulización. La siguiente. Ya sea con CPAP, BiPAP o todo lo demás. Ya que hicimos todo este acercamiento, ya empezamos con el paciente, vamos a seguir con el transporte. Lo lógico es que vamos a seguir el monitoreo médico y vamos a seguir el soporte durante el transporte. Aquí tiene que haber una preparación del personal, ¿verdad? Tanto hospitalario como prehospitalario, en el caso específico nuestro prehospitalario, y debe de formarse y capacitarse en las competencias necesarias para el manejo del paciente con COVID-19. Es necesario que si ustedes trabajan en la parte pública o privada, las organizaciones o instituciones con las que ustedes trabajen los capaciten en todo este proceso en un momento determinado. Tiene que mantenerse una comunicación con la red integrada en salud, ¿verdad? Es necesario hasta un momento determinado los puntos de contacto y los medios con quien tengo que comunicar para hacer el proceso de la llevada y entrega del paciente. Debería estar establecido rutas seguras que tienen que tener las ambulancias para poder llegar. Una parte bien importante es la ventilación de la ambulancia. Si ustedes miran en la parte superior de cada diapositiva del lado izquierdo, ven una ingreso adentro de una ambulancia que está protegido con plástico. Eso es bien importante para una forma más fácil de poder eliminar la contaminación. Pero también tener cuidado que ese plástico no obstruya toda la parte propiamente de lo que sería la ventilación para reducir el riesgo de exposición. Era el incremento máximo de salida de aire. Hablamos de abrir ventanillas si la viabilidad lo permite, la ventilación, ¿verdad? Todos los controles de climatización, entre otros. Si las ambulancias son sin cabinas separadas,
Esto puede crear un gradiente de presión negativa en el área del paciente y el conducto de aire externo. Y hay que ponerlos a máximo los ventiladores de extracción trasera. Si no es posible aislar la cabina del conductor y el compartimiento del paciente, el operador del vehículo debe también tener protección con mínimo mascarilla quirúrgica, o idealmente la FP o la N95. Luego vamos a ver que tenemos que dar un preaviso hospitalario. Es esencial comunicarse con el centro receptor, ¿verdad? Ya tiene que haber una comunicación, idealmente estar esperando al paciente para poder dar esa fase de transferencia. Volvemos a recordarnos de las fases de lo que es la atención prehospitalaria. Se activa el sistema de emergencia, se despacha la unidad, se llega a la escena, se estabiliza a la víctima, se transporta y una fase fundamental es en la cadena de la vida, la fase de transferencia. Cuando de ese cuarto paso de la atención prehospitalaria pasamos al quinto, que sería el tratamiento final en la emergencia hospitalaria, esa fase de transferencia, es fundamental para la entrega del paciente la información y la condición clínica que el paciente se mantiene. En el transporte de pacientes, también es bien importante que no debe existir transporte de pasajeros, transporte de acompañantes. ¿Por qué? Porque la normativa a nivel mundial nos dice que no hay visitas para los pacientes con COVID. Aparte que esto es una posibilidad de contagio para estas personas que suban a bordo que pronto no están contagiadas y que obviamente tienen que ir a cuarentena. Bueno, entonces, por alguna razón se permite que algún familiar o persona de apoyo acompañe al paciente pediátrico o un paciente con discapacidades que no le permite, esto se debe de avisar al establecimiento receptor. Pues esta persona también tendrá que ser aislada y tratada como que fuera un paciente con COVID, para fines prácticos. Y eso se le tiene que avisar también a la persona que va a acompañar a la víctima, ¿verdad? Darle esa información a la víctima y, perdón, al familiar de la víctima y sobre todo al hospital. Entonces, los organismos del sistema de emergencias médicas deben haber adoptado un plan para esos casos en un momento necesario, ¿verdad? Entonces, toda esa atención al paciente durante el transporte es muy importante, después de hacer la evaluación inicial, centrándose en la estabilidad del paciente. Las pertenencias del paciente deben ser consideradas como situaciones de contaminación. Prácticamente aquí estamos haciendo un tratamiento prehospitalario con un paciente para fines prácticos con manejo de materiales peligrosos. ¿Verdad? Que lo llevábamos en una zona caliente, si lo quieren ver de esta forma. Que no lo podemos descontaminar. ¿Verdad? De las pertenencias del paciente entonces deben ser rotuladas y transportadas en bolsas herméticas para evitar más contaminación. Los prestadores deben abrir los gabinetes a menos que no deben de abrirse los gabinetes de las ambulancias. Debemos de llevar todo lo necesario a mano para no tener que estar abriendo los gabinetes y producir mayor contaminación. La siguiente, tenemos que tener consideraciones relativas al transporte médico aéreo también, la siguiente. ¿Verdad? Recordemos que así como puede ser una ambulancia primaria, o sea, terrestre, puede ser una ambulancia secundaria, que puede ser por agua o aérea. En este caso es bien importante las precauciones también para el equipo de protección personal para la tripulación. La higiene de manos que tiene que haber, el área de aislamiento donde sea posible con un perímetro para establecer las áreas contaminadas y no contaminadas dentro del avión. Los prestadores deben abstenerse a participar en el proceso de subir o bajar de las aeronaves a los pacientes en la investigación y deben evitar entrar en los establecimientos de salud, ¿verdad? Lo que serían los que están a cargo de la aeronave. Cualquier procedimiento que genere aerosoles debe practicarse que deba practicarse por una razón médica, por un COVID presunto o confirmado, debe realizarse antes de subirlo a la aeronave para evitar la contaminación de la aeronave. Es importante la ventilación para aeronaves no presurizadas, ¿verdad? De alta rotación, ya sea por herméticas o por N95. La descontaminación es una parte fundamental también en esa parte. En caso de que durante el vuelo el paciente requiera apoyo respiratorio, es importante el uso de una mascarilla simple con reservorio para el oxígeno y dispositivos manuales de ventilación que deben de tener filtros CEPA. Los filtros CEPA son filtros que van a hacer una rapidez de eliminación de partículas. Estos filtros de respiradores mecánicos deben tener capacidad para un equivalente para la salida del flujo de aire. Tienen que haber dispositivos de succión portátil que deben de tener filtros CEPA y equivalentes para el filtro tipo EPA. Una ventilación para aeronaves, en naves presurizadas, sobre todo si son de ala fija. ¿Verdad? En la mayoría de naves el aire de la cabina se esteriliza durante la presurización, ¿verdad? Para reducir riesgo de exposición al personal, que el flujo del aire vaya de adelante hacia atrás, bien importante, y que la cabina del piloto, de ser posible, esté separada de los pasajeros.
hay algunos aviones, o sobre todo en helicópteros, que esto no es viable. Entonces, los que van a cargo de la aeronave tienen que tener, inclusive los mismos paramédicos deberían de llevar los cascos con oxigenación directa ya cerrados para poder tener una mejor protección en un momento determinado. Luego, pues viene también la parte de la, como les decía, mascarillas herméticas para pilotos que suministran oxígeno sin que se mezcle con el aire de la cabina. Igual que en la ambulancia, perdón, igual que en la ambulancia terrestre, en la ambulancia aérea, vamos a realizar toda la parte de la descontaminación. Se recomienda que el piloto realice la descontaminación de la cabina y que la tripulación de cabina haga la descontaminación de lo que sería la cabina de pasajeros, llevando los mismos situaciones para riesgos biológicos, ¿verdad? Tanto la eliminación como el cuidado que se va a realizar. La siguiente. Aquí tenemos una importante con la tarea después del transporte. La siguiente, por favor. ¿Verdad? Donde vamos a ver desechos. Aquí vamos a ver limitaciones en el contacto directo. En los desechos, pues antes de quitarse los equipos de protección personal, deben transferir todos los desechos del vehículo al hospital. De ser posible eliminarlos en el área hospitalaria. Y si no, pues llevarlo al centro de operaciones de la ambulancia o al organismo correspondiente según se haya acordado. Limitar hasta donde sea posible el contacto directo con un paciente. Investigación debe limitarse al menos número posible de miembros del equipo. Entre menos personas entren en contacto, mejor. El personal que no tenga un equipo apropiado EPP debe mantenerse como mínimo a 1 metro de distancia del paciente y usar guantes para protegerse de los agentes infecciosos que puedan quedar en las superficies donde otras personas han tocado. Luego viene la parte importante, quitarse el EPP. El equipo debe salir de la zona de riesgo, o sea, de la zona caliente, pasar a una zona fría designada antes de quitarse el EPP, siguiendo el protocolo establecido. Puede ser en el hospital a donde llevaron al paciente, si ya está coordinado, o de regreso a la base y tener un área de ingreso de desechos, ¿verdad? Por donde se va a ingresar a no contaminar la base y otras ambulancias y llegar al área donde se va a eliminar los equipos de protección personal. El conductor debe regresar a la cabina y pasar a la estación de descontaminación, desinfección designada por la ambulancia, como les decía, como que estuviéramos manejando un material peligroso. La documentación y presentación de la información es una parte fundamental, la que se juega en el hospital, tanto la que vamos a llevar a nuestra central de despacho con nuestras hojas de atención de emergencia. Y vamos a definir esa área de descontaminación. Ningún vehículo ni ningún equipo debe regresar al área de servicio general antes de realizarse la desinfección. ¿Qué queremos decir? Vuelvo a repetir. Tenemos que tener una ruta de ingreso única para vehículos y personas contaminadas. Llegamos al lugar, descontaminamos la ambulancia, nos descontaminamos nosotros, eliminamos los equipos de protección personal y hasta ahí pueden regresar al área de servicio para no producir mayor contaminación. Esa es una parte bien importante. La siguiente. La siguiente. Aquí podemos ver una diapositiva donde vemos la descontaminación de las ambulancias. Debe ser un protocolo, que en teoría cada organización, cada institución debe tener su protocolo, ¿verdad? Pero no olvidemos cosas básicas, como después de transferir al paciente, dejarse abiertas las puertas posteriores de la ambulancia para que el compartimiento se ventile. Suministros apropiados, cinta amarilla con precaución o sistema alternativo para marca de descontaminación. Los equipos de protección personal para el personal, las bolsas herméticas para eliminación de lo contaminado, bolsas de basura, los sanitizadores, todo lo que necesitamos para una limpieza en un momento determinado. La siguiente. Muy bien, para terminar la exposición, perdón, es un poquito general porque el tiempo que tenemos es un tiempo límite, ¿verdad? No más de 20-25 minutos. Entonces, los puntos claves: no realice ventilación boca a boca, no realice ventilación balón máscara. Tratemos de no utilizar el ambú hasta donde sea posible. Cualquier paciente en paro cardíaco atendido por el equipo sanitario puede estar infectado por el COVID-19. Ya tenemos protocolos específicos para cómo realizar reanimación en pacientes con COVID-19. De pronto podría ser otro tema que podríamos tratar en otro momento, ¿verdad? Evitar también iniciar la reanimación sin usar el equipo de protección básico, como gafas, máscaras, guantes, bate, delantal. Ahí sí tenemos que hablar bien específico el tema. No quiero ahondar porque no quiero que queden falsas sensaciones por ahí. Repito, podría ser otro webinar que podemos hacer
para específicamente reanimación en pacientes con COVID-19. Hay que tener especial cuidado en la descontaminación y el desvestirse, el briefing previo para asignar funciones, ¿verdad? Para la siguiente atención que se va a dar, la tarea de descontaminación e infección, y ahí simule siempre todos los procedimientos para disminuir el riesgo de infección. Si usted ya cuenta con sus equipos de protección personal, ya cuenta con protocolos y no ha atendido paciente, por favor, colóquese, hágalo en sus estaciones, hágalo en sus bases y realicen los diferentes, tanto vamos a hacer simulaciones y simulacros para poder poner los protocolos en práctica y así al momento que nos toque realmente tener una mejor experiencia en un momento determinado. Por mí, ahí estaría la parte propiamente de la presentación. No sé si desean alguna pregunta, algún comentario o alguien que desea ampliar la plática o algo más que se haya quedado en el tintero o algo que se quiera mejorar. Doctor Ronnie, hay una pregunta que dice, ¿qué tipo de tela para uso común? Ya que hay mucha gente que no va a poder comprarla. Realmente esa es una parte bastante complicada que se ha estado teniendo en discusión, qué tela utilizar. Todas las pruebas establecen que la tela común no permite, permite el paso del flujo en un momento determinado, sobre todo para contaminar a otras personas. Obviamente, lo que se recomienda si se va a usar tela común es poner varias capas, o sea, una capa sobre otra, y eso nos va a ayudar a disminuir la exposición para uno y también de uno para otro. Recordemos una parte bien importante que no había mencionado. Tenemos una ventana promedio de 4 a 14 días y el promedio es de 12 días, donde las personas ya contaminadas van a empezar a tener síntomas. Uno. Dos, tenemos personas contaminadas que no van a tener síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Para fines prácticos, paciente probable o sospechoso de COVID, lo tengo que manejar como COVID-19 para fines prácticos, ¿verdad? Porque no sabemos, podemos estar hablando con un compañero, con un paciente, con un familiar que se ve completamente normal y de pronto ya está contaminado y nos puede contaminar. Otra pregunta, doctor Ronnie, que habla sobre las morgues y cremación. ¿Qué pasa con estos pacientes COVID? Buen punto de discusión. Yo también creo que es otro punto importante que sería un webinar específico solo para ello. Una parte fundamental es que hay un criterio en desastres que dicen que los cuerpos humanos producen epidemias y sabemos que eso es negativo, pero en un paciente, en un desastre de otro tipo. Obviamente, en un desastre de este tipo de pandemia, donde es secundario a una emergencia epidemiológica, estos cuerpos sí pueden producir contaminación. Por ende, el primer punto es, se ha hablado de quemarlos, idealmente. Dos, de poder eliminarlos dentro de bolsas plásticas herméticas, donde una caja sea hermética, donde la posibilidad de contaminación con fluidos sea cero. Realmente eso es lo que buscamos, indiferentemente cuál sea el mecanismo que se establezca según el protocolo nacional. De por sí ya tenemos un protocolo con OPS de cómo hacer el manejo propiamente de los cadáveres. Va orientado a este tipo de situación en un momento determinado. Reitero, podría ser otro buen webinar que podríamos discutir. Precisamente, Luis, si se acuerda, estábamos discutiendo con el chat de la Asociación Latinoamericana que hicimos el resumen entre nosotros, donde precisamente se discutía el caso de un país específico y el manejo que se estaba haciendo con los cadáveres, ¿verdad? Entonces, lo que se recomienda es cremación o la manipulación de estos en recipientes herméticos que no permitan la contaminación, con líquidos del paciente, ¿verdad? Con secreciones del paciente en un momento determinado. ¿Qué otra pregunta? Pregunta del mismo tema. Siga, Gracias. Francisco. Mira, la pregunta sobre, perdón, de dar dos alternativas, o cremarlo o inhumarlo en bolsas herméticas. Digamos que en términos prácticos los crematorios son demasiado escasos y entonces la segunda alternativa es la que se plantea como más cercana. Y se han planteado en este evento dos maneras, o la inhumación o enterramiento en tierra o en bóveda, obviamente que por digamos, los estándares nacionales
digamos, ya hemos aprendido mucho en términos de guerra, que los cadáveres no se pueden quedar en fosas comunes como NNs, porque va a haber gente, sobre todo el habitante de calle, que está en todas las ciudades. Entonces, se ha decidido por protocolo nacional que se inhumen de esas dos maneras. Ahora, ¿cuál es la más aconsejable? ¿La bóveda o la fosa individual en tierra? Ok, dos cosas bien importantes acá. Una, estamos hablando de disposición de cadáveres, pero cuando hablamos de manejo de cadáveres, no solo es importante su disposición, es importante tomar en cuenta otras situaciones como cultura, religión, la parte social, el duelo, ¿verdad? Sobre todo nosotros los latinos, que somos meros, nuestra cultura en ese tipo es sentimental y religiosa bastante apoderada. Es una parte importante aquí es, si se va, no se debería de velar. Y en el entierro no debería de haber más de 4 o 5 personas. Por eso es bien importante dependiendo las normativas individuales que pueda tener en cada país. Lo mejor es hacer la inhumación lo más pronto posible. Tiene que haber todo un proceso donde tiene que entrar todo el sistema de emergencia médica, todo lo que nosotros llamamos en Guatemala Ministerio Público, ¿verdad? Que sería toda la parte de forense, todo eso es algo bien importante. La experiencia, nosotros en la parte de emergencias y desastres, la experiencia que nos da la parte militar es bien alta. Nosotros muchas de las cosas que hacemos es por mucha experiencia de la parte militar. No es aconsejable, obviamente, hacer las fosas comunes, eso no debe hacerse. Debería haber identificación de cadáveres, ¿verdad? Previo a poder inhumar. Si son personas conocidas, pues obviamente eso nos facilita todo el proceso. Hacer el levantamiento como tal y ahí se evalúa, ¿se entrega o no se entrega a la familia? Eso va a depender de qué tan severos estemos, el proceso y la norma local de cada país, ¿verdad? Que eso sí se respeta definitivamente. Entonces, en síntesis, uno, si se puede inhumar de inmediato, ideal. Si no se puede hacer de inmediato, tienen que ser en las siguientes 6 horas, máximo, porque lo real es inmediato. Y no debe haber velorio y no debe haber concentración de personas para evitar el contagio y realizar el distanciamiento social. No sé si te respondo con eso. Ok, listo, doctor Ronnie. Creo que no hay más preguntas, entonces vamos a avanzar con el tema, con el siguiente tema. Perfecto. Gracias a todos. El siguiente tema, ¿cómo me escuchan? Excelente. Bueno, el siguiente tema, pues vamos a hablar sobre las medidas legales frente al COVID en los servicios de emergencia médica. Está dirigido por mi persona, Luis Fernando Tique, abogado prehospitalario y especialista. ¿Cómo ven la pantalla? ¿Sí están viendo la pantalla? Si estás viendo en la pantalla, solo Sí, sí, audio. está bien. Sí, está bien. Bueno, entonces algunas definiciones, pues tener claro que el SEM es un servicio de emergencias médicas, no lo confundan con sistema. Una cosa es un sistema que es más grande y otra cosa es un servicio, ¿sí? El servicio de emergencias médicas básicamente tiene que ver con las actividades de atención, traslado de comunicaciones e incluye los servicios de urgencia hospitalarios. El COVID